Este tema que quiero tratar hoy es en base a un video que vi donde una persona solicitaba información fidedigna y no religiosa sobre el tema de la cruz, particularmente si Jesús murió en una cruz o en un madero de tormento. Este debate se da a raíz de que la religión de los testigos de Jehová afirman que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero de tormento, una estaca que sería vertical sin las horizontales. La información que voy a dar son tesis doctorales, también voy a nombrar autores clásicos y estudios recientes que se hicieron, y toda la información que vaya a estar dando va a estar con su respectivo nombre y los links en la descripción. Algunos de los links van a ver que son de libros que están en PDF en otros idiomas. La forma en que voy a tratar el asunto va a ser primero hablar sobre su origen, luego cómo fue durante el mundo greco-romano. Luego voy a hablar sobre el uso de la cruz como método de tortura y ejecución. También la parte forense, cómo es que una persona muere en una cruz. Luego vamos a pasar por qué dice la Biblia al respecto, qué dicen diferentes tipos de Biblia y la raíz lingüística, que es una de las partes que usan de prueba los testigos de Jehová para afirmar el uso del madero de tormento y no el de la cruz. La cruz o la estaca, el madero, se usó en todos los pueblos de la antigüedad ya de hace cientos de años antes de la venida de Jesucristo. Se sabe que, por ejemplo, los griegos, los romanos, tardíamente adquirieron estos usos de otros pueblos. Pueblos como los celtas, los germanos, pueblos nómades como los escitas, los persas, los propios judíos llegaron a hacerlo y los cartagineses. La primera vez que nombramos este método de tortura propiamente dicho, pero no como una cruz, sino como una estaca vertical, es en la antigua Persia aqueménida. Estamos hablando del rey Darío y Ciro el persa. Se habla de una estaca vertical, pero no como podemos ver en esta imagen, como afirman los testigos de Jehová, sino como forma de empalamiento. El empalamiento es una forma de tortura que, como muestra Séneca, autor romano posterior, y que se siguió utilizando este método hasta la Edad Media, se habla de una estaca vertical que se introduce por, como diría Séneca, las partes honorables y privadas de la persona, sería por el ano, y por el propio peso de la persona el palo se sigue introduciendo, destrozando los órganos internos hasta salir por la boca. Ese método era un método cruel, lento, que se usó, por ejemplo, el rey Darío mandó a empalar personas que se habían rebelado contra su autoridad. Más adelante en el tiempo, los romanos y los griegos ataban a malhechores en lo que se llamaba el árbol infélix. Este árbol infeliz, podríamos decir, era un árbol que, podríamos decir, estaba dedicado a los dioses infernales del Hades. ¿Por qué decimos eso? Bueno, estos árboles tenían en particular de que no daban frutos comestibles, entonces se lo asociaba a estos dioses. Cuando un malhechor se lo atrapaba con las manos en las masas, o era una persona que traicionaba a su propio pueblo, era llevado a ese lugar. Primero se lo azotaba, infligiéndole heridas que le creen sangrados importantes, y luego se lo colgaba de este árbol con sogas. A veces también se sabe que se pudo clavar a esas personas de estos árboles. Luego tenemos a los autores clásicos, que vamos a nombrar tres y vamos a ver cómo hablaban de este tema. Vamos a referirnos primero a Plauto, que nació en el 254 a.C. y murió en el 184 a.C. Él dice: preveo que estáis condenados a morir fuera de las puertas, en esa posición,
con las manos extendidas y clavadas al patíbulo. Aquí introducimos la palabra patibulum. Fue una especie de cepo. Si ustedes saben lo que es el cepo, es una tabla, voy a poner una imagen por aquí, que se usó posterior, pero esto fue como el predecesor. Se lo ataba a la persona de esta manera, era una manera muy incómoda luego de los azotes que causaban estas heridas, y finalmente se clavaba las manos de la persona en el patíbulo. Esto se introdujo, como ya vemos, se introdujo muchos años antes de Cristo. Estamos hablando que Plauto existió 2 siglos antes de Cristo y ya este método se había empezado a utilizar. Tenemos también otro autor clásico, Dionisio de Halicarnaso, que fue contemporáneo de Jesucristo y que dice esto: los hombres a quienes se les ordena llevar al esclavo su castigo, habiéndolo extendido sus manos, las atan a un pedazo de madera, extendido por su pecho, hombros, hasta sus muñecas, siguiéndolo, desgarrando su desnudo cuerpo por los latigazos. Luego, Séneca, que nació en el año 4 a.C. y murió en el 65 después de Cristo, también contemporáneo de Jesucristo, dice: se esforzaban por soltarse de sus cruces, a las que cada uno estaba clavado de sus manos. Algunos de ellos llegaron hasta escupir sobre los espectadores de sus propios patíbulos. Otra vez escuchamos la palabra patíbulo como ese método de tortura, esa tabla única que se ponía horizontal a las personas sobre sus cuellos y que llegaba a ser apenas un poco más grande que una persona y llegaba a pesar no más de 15 kilos. Pero las torturas previas, el cansancio que tenía la persona, más la caminata que tenía que dar, causaban muchos estragos sobre la persona. Es más, Cicerón, por ejemplo, narra cómo se usaban estos patíbulos. Se ponía a la persona luego de la tortura, se los ataba sobre estos patíbulos y se los hacía caminar, dice Cicerón, sobre lugares públicos como el Foro Romano, para que las personas que estaban a su alrededor lo agraviaran, lo escupieran, lo golpearan y lo injuriaran. De esta forma se daba un ejemplo a la sociedad sobre las cosas que no debían hacer. Y por último, se deshonraba a las personas. Esto obviamente era para disuadir a posibles personas que cometan delitos iguales que hayan cometido estos malhechores castigados. Ahora, ¿cuál era el uso de la cruz? Como vimos, la palabra cruz ya se usa desde antes de Cristo. Pero, ¿cuál era su uso? No se buscaba que la persona muera instantáneamente. No era, por ejemplo, como la guillotina o la horca, sino que era un método de exposición, tortura y algo muy importante. Luego que la persona moría, en todo el Imperio Romano, salvo en Judea, se dejaba su cuerpo a la intemperie para que bestias salvajes como lobos, perros o aves de carroña se coman sus restos. ¿Por qué hacían esto? Bueno, la cultura grecorromana tenía una creencia que era bastante particular. Ellos creían que si no se le daba una sepultura adecuada a una persona, esta iría a la peor parte del Hades o del infierno, donde su alma estaría, diríamos, sufriendo y vagando eternamente sin descanso. Así que muchas personas que no tenían nada que perder y no valoraban tanto su vida, sí iban a verse disuadidos de una práctica ilegal, temiendo por su vida después de la muerte. Ahora, ¿cómo era la muerte en este método de ejecución? Bueno, era una muerte muy lenta, como vimos. Según los especialistas forenses, y un libro que voy a dejar en la descripción, habla sobre el método de ejecución que era principalmente por el estiramiento de los músculos que rodean al pulmón, provocando
una menor entrada de oxígeno, más las heridas infligía el desangrado, provocaba una muerte principalmente por asfixia o por falta de oxígeno en la sangre. También la persona podía morir, como un estudio que se hizo de la National Geographic, podía morir de cansancio crónico por el mismo desangrado o por un paro cardíaco que era resultado de todas estas cosas, o el cansancio crónico. Por las pruebas que se hicieron, se sabe que la muerte en un madero, como dicen los testigos, en un madero de tormento, con las manos extendidas hacia arriba, sabemos que presionan mucho más los músculos de los pulmones, lo que, según los estudios, que voy a dejar los links en la descripción, provoca una muerte de máximo 1 hora, minutos o máximo 1 hora. En cambio, los romanos usaron el patíbulum clavado a una estaca vertical, formando una T, lo que sería una T, que voy a dejar imágenes aquí al lado, para retrasar la muerte, ya que al tener 2 lugares de apoyo, más los pies clavados, hacía que se retarde muchísimo más la muerte. Se retardaba incluso con el método del patíbulo, en una muerte en una cruz, incluso podían estar días en ese lugar. ¿Cómo murió Jesucristo? ¿Qué dice realmente la Biblia? Bueno, para averiguarlo, voy a usar la traducción del Nuevo Mundo, editado por los Testigos de Jehová, para ver qué es lo que habla, qué pistas da sobre la muerte de Jesucristo. Para eso, vamos a ver primero el capítulo 19 del libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 19, se habla de cómo fue la ejecución de Jesucristo. Si notamos en esa parte y en sus respectivos y en los otros libros que hablan también del Evangelio y la muerte de Jesucristo, como Mateo, Lucas y Marcos, podemos ver que la muerte de Jesucristo en realidad fue muy lenta. Fue tan lenta que Jesucristo pudo darle instrucciones a los discípulos, hablar con la madre y luego, al final, morir. También vemos que sus compañeros tardaron muchísimo en morir. Si vemos la ciencia forense, habla de que si fuera una estaca vertical, la persona moriría en minutos o máximo 1 hora. Pero aquí vemos que se tardó tanto que incluso pidieron a las autoridades, a algunas personas, poder quebrarle los huesos para terminar de matar a esas personas, porque al otro día ya era sábado y no se podía trabajar un sábado. Ahora, veamos en el capítulo 20 del libro de Juan, en los versículos 24 y 25. Allí Tomás no creía que su maestro Jesucristo hubiera resucitado. Entonces dice: pero Tomás, uno de los 12 que se llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por consiguiente, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él dijo: a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Vemos, allí está refiriéndose Tomás a 2 clavos en sus manos. Si fuera el método de ejecución en una estaca vertical, de esta manera, solamente hubiera necesitado un solo clavo, ya que se sabe que los clavos generalmente medían 15 centímetros de largo y eran clavos de gran porte. Así que esto es una pista de que la historia tiene un poco más de semejanza a lo que dice la Biblia. Es más creíble la parte del patíbulo. Ahora veamos el libro de Mateo en el capítulo 27, en el versículo 37. Allí dice: también por encima de su cabeza fijaron el cargo contra él escrito: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Si se fijaron, dice por encima de su cabeza. Como ven,
dice por encima de su cabeza. Si nosotros seguimos las imágenes que representan los testigos de Jehová, vemos que el cartel en realidad está sobre sus manos y no sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque físicamente no hay lugar para ponerlo, no puede extender sus manos. En esta imagen podemos ver también que al estar así estirado su pecho, ayuda a ver la referencia científica forense, donde dice que su muerte por la asfixia, el apretamiento, el estiramiento de los músculos de sus pulmones sería muy rápido, contradiciendo con las mismas escrituras donde habla que Jesús tuvo mucho tiempo de vida. Incluso tuvieron que matar a sus compañeros, los que estaban junto a él en sus lugares de castigo, porque querían adelantar, querían apurar, porque no morían. Ahora, también, si vemos en esta imagen de los testigos de Jehová, solamente tiene un clavo en sus manos. Esto también se contradice con la Biblia, con su propia traducción, la traducción del Nuevo Mundo, donde Tomás pide ver y nombra 2 veces los clavos en las manos. Así que, ¿por qué, si tenemos tantas pruebas a favor del método de tortura y ejecución del patíbulo romano, por qué los testigos de Jehová defienden con tanta firmeza la muerte de Jesucristo en un madero de tormento? Bueno, si nosotros buscamos en cualquier otra Biblia, si vemos que dicen otras Biblias, en ningún momento se habla de madero de tormento. Eso es un término que está inventado. Tenemos una referencia a la crux simplex que habla Justo Lipsio, pero este escritor estuvo aproximadamente en el siglo XVII de nuestra era, 17 siglos después de Jesucristo. Por lo tanto, no es un autor que nos dé pruebas firmes de lo que está diciendo. Sin embargo, vemos que autores clásicos que vivieron en los tiempos de Jesús e incluso antes, sí nombran la cruz y sí nombran la cruz en forma de T. Ahora, la crux simple de Justo Lipsio se refiere a un método que solamente él defiende y que en ningún momento nombra al madero de tormento. Ese autor es mencionado por los testigos de Jehová para defender su teoría. Ahora, el tema es que la palabra madero de tormento, las palabras madero de tormento, en ningún momento se nombra en ningún escrito original y es un término inventado absolutamente por los testigos de Jehová, quienes afirman que la palabra cruz no deberían usarla para no confundir con la cruz latina o la cruz en T. Pero la cuestión más defendida por los testigos de Jehová, su defensa principal, son 2 y una tiene que ver con el lenguaje. Existe la palabra en griega, la traducción griega que se usa en las Biblias, por ejemplo en la Septuaginta, que es la palabra estauros o estauros. Estas palabras los testigos de Jehová dicen que significa palo, estaca o madero, siempre en vertical y en ningún momento incluyendo lo que sería conocido ahora como la cruz. ¿Es esto así? ¿Por qué se desvirtuó el significado si anteriormente significaba una estaca? ¿Cuándo fue que cambió? Bueno, los testigos de Jehová afirman que el uso de la cruz y el desvirtuamiento de la palabra estauros o estauros comenzó en el siglo III en la gran apostasía, cuando se empezó a mezclar paganismo con cristianismo. El origen pagano de la cruz para los testigos de Jehová viene de la antigua Babilonia y viene del dios Tamuz. ¿Puede ser esto así? Bueno, no hay ninguna constancia de que la religión babilónica y sobre todo su dios principal, Tamuz, hubiera influenciado directamente a los romanos. Es más, esa religión hace muchísimos siglos, más de 600, 700 años, había dejado de existir. Sin embargo, sí se sabe del uso del patíbulo
como método de tortura, y se sabe de las estacas o el uso de la cruz ya desde antes de los tiempos romanos. Ahora, si fuese cierto, lo cual no es cierto, que fuese influenciado por un dios babilónico el tema de la cruz, ¿hubiera sido algún problema? En realidad no, porque todo lo que hacían los romanos era por un tema religioso. Como vimos, propiamente el tema de la cruz como método de ejecución estaba consagrado a los dioses infernales del Hades. Por lo tanto, no hay ningún problema en que haya sido Jesús crucificado en un símbolo pagano. Es más, sí fue un símbolo pagano. Otra cuestión que dicen los testigos de Jehová es esto, que la palabra estauros significa estaca o madero. Ahora, los invito a buscar en cualquier diccionario del griego o a agarrar la Biblia, la pueden encontrar de forma online o la pueden encontrar en aplicaciones, pueden descargarse la Biblia, la Septuaginta, todo en griego. Pueden copiar un versículo donde se use la palabra estauros y en cualquier diccionario pegarlo, en el traductor de Google o en cualquier otro diccionario, a ver qué aparece. Lo que se van a encontrar es que la palabra, la traducción es cruz. Y es la palabra original, originalmente se usó como cruz. No tenemos autores clásicos ni autores en mayoría que defiendan la palabra estauros como única estaca. Se sabe que la palabra estauros se usó desde su origen como una traducción de la palabra cruz, que era la palabra cruz, el patíbulo con la estaca vertical. Por lo tanto, que la palabra estauros signifique madero, no hay pruebas suficientes, ni se tiene una mayoría absoluta o una pequeña mayoría de historiadores que lo defiendan, ni siquiera los diccionarios del griego antiguo traducen esta palabra únicamente como madero. Y también, como vimos en autores clásicos como Polibio, como Cicerón o como Plauto, sí se usa la palabra cruz como un patíbulo con una tabla vertical, sí se usa en sus escritos para referirse justamente a lo que hablamos. Entonces, como vimos y como ustedes pueden corroborar luego con las fuentes, no tenemos pruebas para decir que, como dicen los testigos de Jehová, Jesucristo murió efectivamente en un madero de tormento. Ya mismo desde la palabra madero de tormento, la cual no existe y es un agregado a la Biblia, es un agregado porque en ninguna otra Biblia lo dice, y no solamente eso, porque sabemos que no porque la mayoría diga algo tiene que ser cierto, sino porque las pruebas muestran de que en las escrituras antiguas se usó crux o estauros, y la palabra estauros o crux se refieren, como dijimos varias veces, a una estaca vertical con el patíbulo horizontal, y no es cierto que tenga un origen pagano babilónico ese símbolo y que se haya querido combinar con la religión cristiana, porque se sabe que hace mucho tiempo la religión babilónica había dejado de existir y no había influencia directa sobre el mundo occidental. Puede ser que un poco sí sobre el imperio persa, pero el imperio persa tenía su propia religión que había solapado casi totalmente a la religión babilónica por ser una religión de bases más firmes. Ahora, ¿por qué los testigos de Jehová, teniendo todas estas pruebas, siguen defendiendo el tema del madero de tormento? Las pruebas son definitivas, no hay manera de dudar. Yo les voy a dejar también en la descripción un debate interesante que vi buscando información. Pasé por Wikipedia buscando autores clásicos y encontré la defensa de los testigos de Jehová del uso de la cruz en Wikipedia. Sabemos que es la defensa de los testigos de Jehová, ya que los autores son testigos de Jehová y en todo momento hacen proselitismo.
En la parte de discusión que les voy a dejar, podemos ver una interesante discusión entre académicos, testigos de Jehová y otras personas. Allí pueden ver, ahora, ¿por qué los testigos de Jehová siguen defendiendo con insistencia el tema del madero tormento? Bueno, esa explicación tiene como raíz el marketing. Los testigos de Jehová, como marketing, siempre usan, y una forma de predicar es: nosotros somos diferentes a todo el resto de la cristiandad. Nosotros no festejamos cumpleaños porque es algo pagano, el resto sí lo hace. Nosotros estamos del lado de Dios y por eso buscamos diferenciarnos de todo el resto de las religiones. Ese es el motivo que llevó a que los testigos de Jehová quieran diferenciarse en muchos aspectos a otras religiones. ¿Y cuál es el mayor símbolo o logo de todas las religiones cristianas? Efectivamente, la cruz latina o la T. Por lo tanto, si los testigos de Jehová se querían diferenciar de los cristianos, tendría que arrancar por el logo. Por ese motivo, en la mitad de la historia de los testigos de Jehová, decidieron deshacerse de los símbolos de la cristiandad, primeramente por su logo, por la cruz, adoptando el tema del madero. Si vemos en la historia, los testigos de Jehová antes creían en la cruz y después decidieron ya no creer en la cruz y creer en el madero de tormento. Ahora, no quiero entrar en un juicio si cambiar la historia y la Biblia para diferenciarse del resto de la cristiandad es correcto o no. Pero sí queremos aclarar de que no porque haya sido la cruz efectivamente el lugar donde se ejecutó a Jesucristo sea lo correcto, no por eso vamos a usar ese símbolo como forma de adoración a Jesucristo o a Dios. Sin embargo, tenemos que dejar bien claro de que no se usó el madero de tormento y sí se usó la cruz, y es algo que sí se puede saber. Van a escuchar que personas les van a decir que no se sabe, pero busquen a ver, esas personas son historiadores, qué pruebas tienen, fíjense en las pruebas que presentan estas personas para ver si son válidas y para ver si no están sacadas de contexto, como por ejemplo en la página jw.com o la página de la Watchtower en línea, la biblioteca en línea de la Watchtower, donde se citan muchos autores clásicos, pero son sacados de contexto. Por ejemplo, según el relato del historiador judío Josefo, se dice que cuando Tito fue a conquistar en el año 70 de la era común la ciudad de Jerusalén, no había suficiente madera para construir sus máquinas de asedio. Por lo tanto, tuvieron que ir cientos de kilómetros hasta Siria para traer madera de allí para poder hacer sus máquinas de asedio. Por lo tanto, dicen los testigos de Jehová, si no había suficiente madera en ese lugar, no se iba a desperdiciar madera, una vertical y una horizontal. Se iba a tratar de hacerlo efectivo en una vertical. Sin embargo, no hay pruebas, o eso no contradice que si se usaba la madera, la estaca vertical con el patíbulo, no se contradice. Y por otro lado, hay que saber que las maquinarias de guerra que usaban los romanos eran construcciones monstruosas que podían alcanzar más de 20 metros de altura, estructuras que eran más grandes que una casa de varios pisos, todo en madera, y se usaban muchas de estas máquinas para poder trepar por las murallas al mismo tiempo, a la vez que se usaban para construir fuertes de base para los ejércitos, las diferentes legiones del ejército romano. Por lo tanto, la madera era tanta la que se necesitaba que sí, para el año 70 escaseaba la madera, se habían talado todos los bosques alrededor y todavía no alcanzaba. Pero, como vimos, eso fue en el año 70 y Jesús murió muchos años antes, por lo tanto, no niega que se haya usado el patíbulo como ejecución de Jesucristo. Dejo por acá, déjenme en los comentarios si quieren aportar más cosas o entrar en discusión, siempre con respeto. Voy a estar contestando todos los mensajes que pueda, siempre con pruebas no religiosas.